Ok, saludos Marco. Bueno, yo lo que recuerdo en realidad así como tú planteas eso, se hacen, ¿cómo te diría yo? Se hacen proyecciones por la edad, por la fecha y por todo eso, por la historia. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que no me acuerdo en estos momentos, no me acuerdo. Tengo que tener por ahí entre mis escritos ahí algunos documentos sobre eso. Te los voy a buscar para poder darte a ver una respuesta. O lo que se piensa, porque efectivamente en la escritura no aparece el nombre de no aparece el nombre de Faraón, pero sí aparece que efectivamente la historia desde ese punto de vista, como lo plantea la escritura, fue real. O sea, Max Pela, me parece que era el nombre que recibió José. Efectivamente te decían el soñador. Pero ¿por qué? Porque él soñaba. De hecho, tuvo, me parece, si mal no recuerdo, dos sueños, un sueño. El primer sueño soñó ahí cuando estaba con su padre y sus hermanos que le tenían envidia sobre unas espigas en que frente a esa revelación tuvieron todos envidia, inclusive hasta el propio Jacob. Y después viene que cuando está preso, claro, tuvo tres sueños. Cuando estuvo preso, si mal no recuerdo, también tuvo dos sueños. Uno soñó para un panadero y el otro fue para un copero. Y le pidieron a ellos, ¿cómo se llama también? Entonces, por este tipo de cosas, posteriormente el faraón también tuvo un sueño y se le mandó a buscar a él, por eso, porque él ya había hecho el copero, me acuerdo que parece que fue el copero. Al panadero le cortaron la cabeza y el copero se acordó de que José interpretaba los sueños que había tenido el faraón y lo mandó a buscar. Entonces ahí viene el famoso sueño, el sueño del faraón, porque fue el faraón el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Y José le dijo que eran 7 periodos, 7 periodos en que Egipto iba a tener muy buena, primero eran a ver 7 vacas gordas, de muy buena, ¿cómo se llama?, abundancia, y después iba a venir un hambre sobre la tierra. De hecho, eso ocurrió porque en la misma escritura nos habla de que posteriormente, producto de esto del hambre en la tierra, digamos en ese sector, llevó a Jacob. Recuerden ustedes que José hacía un tiempo ya que ya estaba perdido porque los hermanos habían engañado a Jacob diciéndole que se lo había comido un león. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Producto de esta hambre fue que nuevamente los hermanos, o sea, no nuevamente, los hermanos de José van a Egipto a buscar alimento. Y ahí José los encuentra. Y ahí viene la historia. Pero referente al tema de los faraones que habían, en realidad, el faraón que recibió a José, posteriormente lo hace entrar a la tierra de Gosen, le permite quedarse ahí. Resulta que no es el mismo faraón que está después cuando comienzan a matar a los judíos, según la escritura, empiezan a matar al pueblo israelita que estaba dentro en la tierra de Gosen para que no se reprodujeran. Entonces, ¿qué es lo que hacía? O sea, intentan matarlo, porque la escritura dice que los esclavizan e intentan matar a los niños, y ahí es cuando viene la historia de Moisés. Pero son esos dos faraones. Ahora, con el nombre que tú me llamas, o sea, que tú me mencionas, no lo recuerdo. Así que tendría que echar mano. Voy a ver si encuentro algunos documentos, algo que haga referencia a eso. Cambio. Claro. Recuerda tú lo siguiente. En aquella época ningún rey iba a dejar, recuerda lo que ocurrió en la historia, de que salieron de Egipto los judíos y que el faraón los persiguió, en este caso, y ¿cómo se llama? No los pudo derrotar, murió su ejército en el cruce del mar, ¿no es cierto? Mar Rojo. Entonces, recuerda tú que en la historia de estos imperios, ningún rey o faraón deja constancia de sus derrotas. Y no existe ninguna, justamente, es una de las explicaciones que dan también
los que estudiosos de esto, que no existe ninguna historia en que hable que el faraón fue derrotado. Por lo tanto, recordemos que eso era fácil para el faraón, borrar eso de la historia y borrar desde atrás. ¿Me explico? Por eso seguramente muchos alegan de que no aparecen textos escritos ahí en roca en alguna parte. No aparecen. No aparecen. Ahora, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera, y eso es lo que se tiene que investigar, asociar que esto ocurrió realmente en Egipto por las historias de otros imperios, como por ejemplo Babilonia, la cautividad y todo ese tipo de cosas que mencionan que efectivamente los israelitas, por ejemplo, ya más adelante sufrieron la famosa, ¿cómo se llama? Cuando los toman, los conquistan. Entonces hay que ver hacia atrás, dentro de ese contexto. Y si no ha aparecido algo hasta ahora, son puras especulaciones nomás que podemos nosotros consignar sobre un escrito que está considerado en la Biblia, pero así como muchos dicen que eso no existe, yo le digo pruébamelo, y no tienen evidencia para probarme lo contrario. Entonces no es tan fácil decir no, eso no existe porque no aparece en ningún lado. Ok, demuéstrame tú que por qué no aparece en ningún lado, y ahí quedamos igual. Entonces la idea es buscar antecedentes, que son los expertos hacen eso, sobre esa información que está perdida, que está realmente perdida. Fíjate que el pueblo, una característica que tiene el pueblo judío, y si tú te das cuenta que es el único pueblo en su historia que deja constancia de los errores para con su Dios, donde lo traicionan, donde lo engañan, donde le mienten. Y fíjate que todo eso está escrito en la Biblia, lo que no hace otro pueblo. Entonces, es muy particular en los judíos. Los judíos no podían hacerlo, obviamente, porque nosotros sabemos que ahí hay un contexto divino, en este caso Dios, quien dispone que se escriban las cosas como tienen que escribirse. Y deja justamente muy mal parado al pueblo israelita. Lo deja tal cual como Dios dice, pueblo rebelde, desobediente, y etcétera, etcétera, idólatra. En cambio, estos imperios que no tenían a Dios, por supuesto, obviamente el faraón podía borrar la historia y cambiarla. Acuérdate que, como el dicho, bueno, eso lo dice, la historia la escriben los que la ganan. En este caso, la historia la escribieron los que perdieron, pero en el caso de Faraón, porque se vería muy feo dentro de su dinastía de que un pueblo que era ovejero, porque recuerda tú que los judíos, los egipcios, no les gustaban los ovejeros, los que estaban a cargo de las ovejas. De hecho, entraron así, como ganaderos, no entraron como ovejeros a habitar en Egipto. Y es ahí donde entonces tenemos que, imagínate, apareciera en la historia que un pueblo de ganaderos, de ovejeros, de pastores, les ganaron. No era muy buen recuerdo, considerando de que los faraones dejaban escrito sus victorias, sus batallas, en sus tumbas. Pero hay que buscar